El misterio del asilo abandonado. La noche era fría y el cielo estaba cubierto de nubes densas que ocultaban la luna, creando un ambiente sombrío. Martín, Paula y Joaquín habían planeado esta expedición por semanas, estudiando los rumores y recolectando información sobre el asilo abandonado de San Pedro. Se decía que este lugar, a las afueras del pueblo, albergaba almas atormentadas de pacientes que habían sido sometidos a prácticas inhumanas y crueles tratamientos mentales en un tiempo oscuro de la medicina. Cuando llegaron al asilo, una reja oxidada y casi cubierta de maleza se alzaba frente a ellos. La verja crujió con un sonido agudo y estremecedor cuando la empujaron. Paula, quien tenía una personalidad más sensible, vaciló. ¿Y si mejor nos vamos?, preguntó, sintiendo una presencia sombría en el aire. Pero Martín y Joaquín, embriagados de adrenalina, insistieron en seguir adelante. Con linternas en mano, cruzaron la entrada y se encontraron con el vestíbulo desmoronado y oscuro. Cada paso que daban resonaba en los pasillos vacíos y profundos. Los grafitis en las paredes, los escombros en el suelo y el eco de sus propios movimientos parecían cobrar vida en un lugar donde el tiempo parecía haberse detenido. Fue en ese momento que escucharon, por primera vez, el sonido de algo arrastrándose detrás de ellos. A medida que avanzaban por el vestíbulo, notaron un murmullo lejano. Al principio, pensaron que era el viento, pero poco a poco fue creciendo en intensidad. Las palabras eran apenas audibles, como si alguien estuviera susurrando desde las profundidades del edificio. Paula se detuvo, alarmada, y miró a sus amigos. ¿Escuchan eso?, preguntó en voz baja, su corazón acelerándose al darse cuenta de que no estaban solos. En su camino, las puertas de las habitaciones se alineaban a ambos lados del pasillo. Al pasar frente a una de ellas, Martín notó una inscripción en la pared: «Dejen que las almas encuentren paz». Una frase enigmática que parecía haber sido escrita con desesperación. Decidió entrar en la habitación, pero el olor a humedad y el ambiente opresivo lo hicieron titubear. Dentro de la habitación, las paredes estaban salpicadas con manchas oscuras que parecían sangre seca, y en el suelo había manchas del mismo color. Joaquín se acercó para examinar el suelo y, con voz baja, le dijo a los otros que podría ser una mezcla de óxido y sangre. Sin embargo, el extraño murmullo parecía provenir de algún lugar más profundo, más oculto. Siguieron su recorrido hasta toparse con una puerta entreabierta que, al abrirla por completo, los dejó sin aliento. En las paredes, alguien había pintado rostros aterradores y ojos enormes, como si estuvieran vigilando a quienes se atrevían a entrar. Cada rostro parecía reflejar una expresión de angustia y desesperación. Entre los dibujos, descubrieron un cuaderno de notas oculto en un rincón. Era el diario de un antiguo médico del asilo, donde detallaba los experimentos a los que sometía a los pacientes. Martín comenzó a leer en voz alta mientras Joaquín y Paula escuchaban con horror. El médico describía a sus pacientes como objetos y sujetos de prueba, mencionando terapias extremas, aislamiento prolongado y tratamientos que rozaban lo inhumano. A medida que leían, una ráfaga de viento hizo que las páginas del cuaderno se movieran, como si alguien las estuviera hojeando. Paula, horrorizada, sugirió que dejaran el diario y se marcharan, pero los otros insistieron en seguir adelante. Sentían que cada hallazgo los acercaba más a desentrañar los secretos oscuros del asilo. Al abrir una gran puerta doble, entraron en una habitación conocida como la sala de tratamientos. Allí se encontraban varias sillas de metal cubiertas de correas, conectadas a máquinas viejas y oxidadas. Las paredes aún mostraban rastros de cables y dispositivos eléctricos, recordatorios de los tratamientos de electroshock que allí se realizaban. Martín sintió una profunda corriente de frío recorriendo su cuerpo al mirar la maquinaria. Todo el lugar parecía cargado de una energía negativa. Mientras examinaban el cuarto, Paula sintió una presencia detrás de ella y, al voltear, creyó ver una sombra en la esquina de la habitación. Gritó, y Martín y Joaquín corrieron hacia ella, pero la sombra desapareció. Temerosos de que algo o alguien los estuviera acechando, abandonaron la sala de electroshock,
pero notaron que el pasillo había cambiado. Las puertas, que antes estaban cerradas, ahora estaban abiertas. Los ecos de llantos y risas resonaban en el pasillo, como si los fantasmas de los pacientes aún estuvieran allí, reviviendo sus peores momentos. Mientras avanzaban, intentaron encontrar una salida, pero los pasillos se volvían cada vez más oscuros y laberínticos. En un momento de desconcierto, una figura comenzó a formarse al final del pasillo. Era una mujer con uniforme de enfermera, que caminaba lentamente hacia ellos, con una sonrisa siniestra. La enfermera los miraba fijamente, sus ojos vacíos y su sonrisa perturbadora. Era como si pudiera ver más allá de ellos, hasta sus propios miedos. Paula intentó retroceder, pero sus piernas estaban paralizadas por el miedo. La figura avanzaba, y cuanto más se acercaba, más intensos se volvían los susurros a su alrededor. Martín tomó a sus amigos y, con un último esfuerzo de valentía, los condujo por un corredor lateral, alejándolos de la enfermera. Mientras escapaban, escucharon la risa de la enfermera, que resonaba en cada rincón del edificio. Sabían que el asilo estaba vivo, y que no tenían salida. Corriendo sin dirección clara, se toparon con una puerta con una advertencia escrita en letras grandes y rojas: prohibido pasar. Los llantos y susurros provenían del interior. Sin poder resistir la curiosidad, Joaquín abrió la puerta lentamente y entraron. El lugar estaba lleno de camas oxidadas, y en cada una yacía la sombra de un paciente en agonía. Los tres amigos retrocedieron, pero una de las sombras comenzó a moverse y, como si estuviera viva, extendió una mano hacia ellos. Era un paciente, o al menos una representación de uno, que les pedía ayuda con una voz desgarradora. Paula intentó cerrar la puerta, pero sintió que algo la sujetaba desde el otro lado. Martín, en un intento de contacto, tocó la mano de la figura, pero lo que sintió fue un frío antinatural que parecía absorber toda la energía de su cuerpo. Retrocedieron aterrorizados, sabiendo que algo mucho peor los aguardaba. Los tres jóvenes, aterrados y completamente desorientados, trataron de encontrar una salida, pero el asilo parecía haber cambiado. Cada puerta que intentaban abrir los conducía a otro pasillo interminable, lleno de figuras fantasmales que los observaban y murmuraban sus nombres. Al llegar finalmente al vestíbulo, se encontraron rodeados de sombras que parecían formar un círculo alrededor de ellos. El miedo y la desesperación los envolvieron, y Paula comenzó a rezar. De repente, escucharon la risa de la enfermera nuevamente, más fuerte que nunca, como si estuviera a punto de atraparlos. Joaquín golpeó la puerta principal con todas sus fuerzas hasta que, finalmente, se abrió y cayeron al suelo, jadeando y temblando. Cuando salieron, el asilo quedó en completo silencio, y las luces de las ventanas se apagaron una por una. Aterrorizados, regresaron al pueblo y contaron su experiencia a sus conocidos. Nadie les creyó, y algunos les advirtieron que no hablaran de ello, pues se decía que quienes revelaban los secretos del asilo sufrían consecuencias aterradoras. Sin embargo, esa noche, al dormir en sus casas, cada uno experimentó la misma pesadilla. La enfermera aparecía al pie de sus camas, susurrándoles que nunca podrían escapar. Desde entonces, las noches se llenaron de ruidos inexplicables y sombras inquietantes que los acechaban, como si el asilo y sus terrores los hubieran seguido hasta sus hogares. Semanas después de la escalofriante experiencia en el asilo, Martín, Paula y Joaquín intentaron regresar a sus vidas normales. Sin embargo, cada noche se volvían más inquietantes. Pesadillas recurrentes los acechaban, la enfermera, los pasillos interminables y los gritos de las almas atormentadas parecían perseguirlos sin tregua. Las sombras se volvían más densas y los ecos más insistentes, como si el asilo aún reclamara algo de ellos. Una noche, desesperados por librarse de estas visiones, acordaron reunirse una última vez. Se encontraron en casa de Joaquín, quien había estado particularmente callado desde aquella noche en el asilo. Cuando Martín y Paula llegaron, notaron que Joaquín tenía una mirada vacía, como si sus ojos se hubieran apagado.
He descubierto cómo acabar con todo esto, dijo en un tono casi hipnótico. En sus manos, sostenía una fotografía antigua que había encontrado entre sus pertenencias días atrás. La imagen era borrosa, pero claramente mostraba a 3 figuras jóvenes entrando en el asilo de San Pedro. La aterradora conclusión se apoderó de sus mentes: esa foto, aunque parecía haber sido tomada hace décadas, era de ellos 3. Estamos atrapados, siempre lo estuvimos, murmuró Paula, horrorizada. Sin entender cómo, comenzaron a recordar cosas que no habían vivido: noches en el asilo, visitas pasadas, otros intentos de escapar que terminaban en círculos de oscuridad y locura. Con cada memoria recuperada, sentían que su cordura se desmoronaba. Fue entonces que Joaquín, con una sonrisa sombría, les mostró el reverso de la foto, donde una frase estaba grabada: los que entran, jamás saldrán solos. En ese momento, la luz en la casa se apagó. Un susurro envolvió la habitación, y la risa de la enfermera resonó, acompañada por los lamentos de decenas de voces. Martín intentó gritar, pero su voz fue absorbida por una oscuridad que parecía devorarlo desde adentro. La fotografía cayó al suelo, y en un parpadeo, el lugar quedó en silencio. A la mañana siguiente, la policía encontró la casa vacía. Nadie volvió a ver a Martín, Paula y Joaquín. Solo quedó la fotografía, ahora guardada en los archivos del asilo, esperando a los próximos visitantes curiosos que quisieran explorar el misterio del lugar. Cada noche, en los alrededores del asilo de San Pedro, algunos afirman escuchar risas y susurros, como si alguien los llamara, invitándolos a entrar y a unirse a la colección de almas atrapadas en el infame asilo. Y así concluye otro relato en Relatos de Medianoche. Esperamos que hayas disfrutado de este viaje al corazón del misterio y el terror. Si la oscuridad de esta noche ha encendido tu curiosidad y te ha dejado con escalofríos, no olvides suscribirte para no perderte las próximas historias que están por venir.